El universo de Welcome Home aún tiene muchos secretos por desvelar, y en el vídeo de hoy te traigo 110 curiosidades acerca de sus personajes que seguramente no conocías. Mencionar que este vídeo ha sido posible gracias a la ayuda de una de mis flechitas, el usuario Shino Rana, quien me ha ayudado facilitándome información. Este vídeo lo dividiré por secciones de cada uno de los personajes. Seguramente haya cosas que no mencione sobre ellos porque ya las comenté en el vídeo explicativo sobre todos los personajes de Welcome Home, cuyo enlace te dejo por aquí arriba. Así que dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Su color favorito es el rosa. Le gusta leer cómics y cuentos de superhéroes. Mide 3 pies de altura, aunque es más alta que Wally. Prefiere la comida simple como un sándwich de mantequilla de maní y miel. Su voz está basada en Mitzi Mozzarella. Si Julie tocara un instrumento, sería el saxofón. Una de las ideas descartadas del diseño de Julie es que no tendría cuernos. Tiene 3 hermanos, Franny, Jonesy y Bea Joyful. Si conociera a los personajes de los Muppets, a Julie le gustaría Gonzo. El pastel de queso favorito de Julie es la Party Cheesecake. Es una cocinera muy torpe. Disfruta del café amargo, aunque en el programa nunca se les ve bebiendo café. Anhela la ropa de Jelly. El mes de Julie es julio. Su primera versión se llamaba Julie B, luego pasó a llamarse Julie Dare, hasta que finalmente se quedó con el nombre de Julie Joyful. Su nombre es una variante francesa de Julia, significa que es fuerte de raíz y en el plano sentimental es una mujer entregada que vive sus relaciones con dedicación y pasión. La letra I en la firma de Julie representa su capacidad de atención. Que su letra se incline hacia arriba habla de que es positiva y el signo de exclamación significa que quiere estar presente. Además de las flores que nos hablan sobre qué tan real y auténtica es una persona. Próximamente veremos un títere oficial de Julie. La marioneta de Julie se maneja desde abajo. Su cumpleaños es en marzo. Julie y Frank son mejores amigos porque ambos pueden gritar muy fuerte y también porque ambos pueden mirar fijamente a un insecto durante mucho tiempo. Su diseño está basado en el personaje de Minnie de Disney, la princesa Peach de Mario Bros. Y la marioneta Epi de Barrio Sésamo. El personaje de Wally fue creado hace 5 años. Es ambidiestro. Wally no se dejaría intimidar por las películas de terror. No sería de los que saltan ante los gritos o las imágenes. Los animales favoritos de Wally son Barnaby, Poppy y Howdy. La inspiración del cabello de Wally fue la forma del pan llamado dulce niño envuelto. Wally disfruta de las manzanas, no para comerlas, solo para admirarlas. Los gemelos en forma de cruces de Wally no se consideran canónicos. Es el personaje favorito de Clown. La colección de manzanas de Wally se compone de una sola manzana. En palabras de Clown, se imagina que Wally tiene 20 y tantos años. A pesar de que no hay cines en el vecindario, la película que le gustaría a Wally es Yerty el dinosaurio. Wally no se lleva bien con el Wally antiguo.
Si intercambiaran la ropa de los vecinos, Wally sería el más elegante. Es el más bajo del vecindario. Es autista. La razón por el gusto por las manzanas es porque fue lo primero que pintó. Los ojos de la marioneta de Wally son de color marrón. Le encanta mirarse en el espejo. Wally queda flácido cuando lo abrazan sin saber cómo reaccionar. Wally no puede dormir, solo dice todo el rato que está durmiendo. Es el único que tiene una frase propia, The Most. Wally no solo es un pintor, también disfruta la arcilla, la cerámica y la escultura. Sus comidas favoritas, aunque no las come, solo las sostiene, son la manzana Red Delicious y el pastel de cumpleaños. Wally tiene una pequeña guía telefónica. Si Wally tocara un instrumento, sería la batería. Su voz está basada en la de Teddy Ruxpin, aunque normalmente suele doblarlo el propio clown. Wally se piensa que es muy guapo. Cree que se sentiría halagado de saber que otros también piensan lo mismo. Wally y Barnaby ambos tienen corazones en los talones para que puedan ver por dónde caminaron juntos. Barnaby dio su primer chiste y Wally no se rió porque no lo entendía. Wally nunca se come su perrito caliente, lo sostiene hasta que se enfría y luego se lo da a Barnaby. Si los personajes conocieran a otras marionetas conocidas, a Wally le gustaría más la compañía del perro Rolf. Wally ocasionalmente se ofrece como voluntario para colocar cosas en el horno para Poppy. Uno de los artículos que ella le enseñó a hornear fueron las galletas. Su color favorito es el rojo. El nombre de Wally es de origen francés. Wallace es derivado del término Wales, que significa galés, aunque en la Biblia Wallace es un nombre de niño cristiano que significa extranjero o extraño. El hecho de que Wally firme en mayúsculas simboliza que oculta algo. Los arpones en la letra de Wally y Home son signos de agresividad. La inclinación hacia la izquierda de la firma de Home representa introversión, pero que cambien de dirección y se estrellen hablaría de un conflicto interno en Wally. El pastel de queso simple es el favorito de Wally. Wally no sabe lo que es el amor, pero se enamora constantemente una y otra vez. Se muerde las mangas para arreglárselas. Le encantaría Candy Apples, pero lo sostendría con los brazos extendidos lejos de sí mismo y directamente frente a él, como alguien sostiene una antorcha. Definitivamente es el personaje más ilustrado en los dibujos. Le gusta sostener una taza. Mide más de 5 pies de altura. Envió una carta escrita con cariño de Alguien te ama. Sabe contar hasta el número 12. Le gusta leer, aunque prefiere que lo haga otra persona. A Wally le gusta lanzarle besos a Home todos los días antes de irse, cuando regresa y cada vez que lo visita. Y Home le devuelve el abrazo apretándolo entre la puerta y el marco de la misma. Tal vez Wally sepa bailar. Si alguien le preguntase a Wally qué opina sobre las manzanas verdes, este respondería que no rechazaría la compañía de una manzana. Le gusta beber cacao en polvo, batidos y sidra caliente, aunque realmente no sabe beber y acabaría metiéndose todo en la boca, incluido el vaso. A Poppy y a Sally les gusta el pastel de queso con merengue y limón.
Eddie, Sally y Hody cumplen años en octubre. El color favorito de Sally es el naranja. Odia el sabor del café. Su nombre es una variante de Sara, de la palabra hebrea que significa princesa. Las estrellas y las espirales en la firma de Sally representan su necesidad de brillar, casi como un narcisismo, pero la inclinación hacia abajo podría ser un signo de depresión oculta. Su comida favorita son los huevos revueltos, aunque también le gusta lanzarle huevos a Barnaby. El color favorito de Frank es el amarillo. Su comida favorita son las natillas. Su cumpleaños es en marzo. Su nombre es de origen germano y es un diminutivo de Franco, que significa libre. La separación entre las letras en la firma de Frank son un indicativo de su gran intuición. Su letra derecha es un signo de rectitud, además de que añade un punto final que simboliza que todo lo que empieza lo termina. Adora todo tipo de insectos y no le tiene miedo ni siquiera a las cucarachas. Su diseño está inspirado en el señor Robinson del mundo de Gumball, la marioneta de Blas de Barrio Sésamo y Ludwig von Pato de Disney. Su color favorito es el morado. Su nombre es un diminutivo de Edward, del inglés antiguo Ead, que significa riqueza o fortuna, y Weard, que significa guardián. La inclinación hacia la derecha de las letras en la firma de Eddie indican su facilidad en situaciones sociales, y que las letras estén ligadas nos habla de su buena comunicación, y los corazones añadidos representan su amor propio. Le gusta el café blond rose con azúcar. Colecciona sellos. Es zurdo. Frank y Eddie miden 4 pies de alto. En conceptos tempranos, Eddie iba a ser un lechero, pero Clown lo cambió por un cartero al pensar en la necesidad de la leche en Welcome Home. Le gusta usar pegamento escolar para peinarse hacia atrás. Duerme en una cama plegable que tiene incrustada en la pared de la oficina de correos. Su comida favorita es el budín de pan tibio, aunque también le gustan los platos compuestos por gelatina y verduras preparados en moldes fancy. Su color favorito es el azul. Su nombre es una variante del hebreo que significa Bernabé, hijo de consolación, el hijo de la exhortación o el hijo de la comodidad. Le gusta hacer chistes en relación a su tamaño. Suele decir que es un perro pequeño, refiriéndose a sí mismo como un chico minúsculo. Su comida favorita son los perritos calientes de la tienda de Hody. Tiene tan buen equilibrio que incluso podría ponerse sobre una cáscara de nuez sin caerse. Su color favorito es el verde. Su nombre significa amapola o madre venerable. Que la letra O en la firma de Poppy sea más pequeña que las demás es un indicativo de que se siente menos que el resto. El dibujo de las alas representan sus ganas de escapar, y que le tiemble el pulso a la hora de firmar es un indicativo de miedo. Su comida favorita es un alimento especial que crea ella misma llamado muffin de semillas de todo de Poppy.
Su color favorito es el turquesa. Su nombre no tiene un significado como tal, más bien significa una expresión, la expresión de hola. Al igual que Eddie, la inclinación de las letras en su firma nos hablan de su facilidad a la hora de socializar, además de que subrayar su firma es un indicativo de seguridad y determinación. Su comida favorita son las verduras de hoja verde, aunque le gusta mucho el refresco de helado de fresa. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido el vídeo sobre curiosidades de Welcome Home. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.